lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:42 en la mañana. Hoy la Asamblea Nacional enjuiciará políticamente al exministro del Interior, Patricio Carrillo. Dentro de las acusaciones se señala los supuestos excesos atribuidos a la Policía Nacional durante los episodios de junio del año anterior y también las omisiones del Estado ecuatoriano respecto del femicidio de María Belén Bernal. Gisela Garzón está con nosotros, ella es asambleísta y una de las interpelantes del exministro del Interior, Patricio Carrillo. Legisladora, ¿cómo le va? Bienvenida. Buen día. Gracias por la invitación. Buenos días. Qué gusto verles, Fabri, Belkis, y conocer el estudio. Hemos estado por Zoom nomás varias ocasiones. Sí, cierto. Felicitaciones y sigan adelante. Gracias a Gisela Garzón por la gentileza. A ver, ¿usted de qué lo acusa al exministro Carrillo? Hemos identificado que hay incumplimiento de funciones. Hay que primero, en contexto, establecer que este juicio político se unificó, es decir, no solamente uno, sino está unificado el presentado por Yajairo Irresti y Peter Calo respecto a las paralizaciones de junio de este año, el de Lucía Plasencia y Joana Moreira sobre temas de seguridad, crisis carcelaria y demás, y el que presenté yo por el caso de María Belén Bernal. Estamos hablando de 3 procesos. Son 3 procesos que se acabaron unificando, somos 5 denunciantes y tendrán que ser 2 interpelantes. En todo este proceso ha sido muy doloroso porque a la larga el incumplimiento de funciones le ha costado vidas al país, le ha costado vidas no solo en un marco de una paralización que per se tiene esas posibilidades cuando la represión se incrementa, sino que además la violencia llega a tales niveles y escala a tales niveles que se da un femicidio en escuela de policía y lo sabemos. Aquí a ustedes han tenido a Elizabeth Otavalo varias ocasiones y ella les ha podido explicar más a detalle cuáles han sido las omisiones en el proceso. Puntualmente en el caso del exministro, no solo que hay omisiones en el proceso de búsqueda, sino que además hay incumplimiento conforme a sus responsabilidades, por ejemplo, en el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, cuando está en su cargo y es su responsabilidad precautelar que los protocolos de la Policía Nacional se cumplan estrictamente. Esto implica tanto en las instituciones como en la Escuela de Policía, como en el resto de escuelas a nivel nacional. Y además que en el caso puntual de el femicidio, Patricio Carrillo decide salir del país a atender una actividad personal en el marco de una crisis que pasó en una escuela de policía, a cargo de la policía, institución a su responsabilidad o bajo su mandato. Y adicionalmente, en términos de derecho internacional, si se quiere, o derecho comparado con otras legislaciones, el Ecuador es país firmante de varias convenciones, entre ellas la Convención Belém do Pará, por ejemplo, que habla de la atención estricta y obligatoria de los estados para disminuir la violencia, y además hay un antecedente Belkis, Fabricio, y es que hay una sentencia de Corte Interamericana en contra del Estado ecuatoriano, que es la sentencia Paola Guzmán Albarracín versus Ecuador. Con todo lo que pasó en este caso, el Ecuador está obligado a cumplir esta sentencia que incluye, entre otras cosas, la atención de la violencia contra la mujer y la especialización de entidades como la Policía Nacional para atender esta violencia, porque son quienes en primer momento brindan ayuda directa. Todo esto no se ha cumplido y desencadena además en que hay un funcionario que en medio de una crisis se fue del país, no tuvo relación con la familia. Elizabeth Otavalo le dijo a la mesa de fiscalización que tuvo un único contacto con el exministro. Después todos fueron delegados o terceras o cuartas personas en el mando. Luego que en el proceso de búsqueda, cuando ingresan al Cerro Casitagua, la familia y la defensa técnica no supo. El puesto de mando tuvo 4 o 5 personas que se cambiaron en 4 días de búsqueda. El puesto de mando no lo lideró la Policía Nacional, sino lo lideró la familia, y es que empezó a encontrar ayuda en los bomberos, en la Cruz Roja para poder llevar adelante la búsqueda. Es decir, hubo una serie de omisiones. Y cuando se da un femicidio en un espacio público como una escuela de policía, en manos de agentes fiscales, no es uno solo. Es la institución, es el responsable a cargo, y por supuesto que hay responsabilidades políticas, que es nuestra responsabilidad, valga la redundancia, demostrar. Sobre todos estos elementos que acaba de citar Gisela, ¿qué se dijo como parte de la defensa en el curso del tratamiento de este proceso de juicio político en la Comisión de Fiscalización por parte del exministro? El exministro no fue, mandó su ponencia por escrito, pero lo que ha dicho él y lo que ha dicho la bancada de gobierno es que ya Cáceres aceptó su culpa y que ya con eso es suficiente, que él ya aceptó que la mató y que no deberíamos continuar con este proceso como lo estamos haciendo. Y en efecto él acepta una culpa, pero además hace algo vergonzoso, pide el cambio de la figura. Es decir, él ya no quiere que se hable de femicidio, su defensa ha dicho claramente que se hable de homicidio, porque esto le da ciertos beneficios, si se quiere, en términos procedimentales, y le quita la carga de género a algo que evidentemente tiene tintes de violencia de género, y no hay dudas de eso, al menos quienes lo hemos visto de cerca no dudamos de eso. Ahora,
Hay que diferenciar, y eso es algo que también se dijo de parte de Carrillo, y es que no se puede mezclar lo que lleva adelante el enjuiciamiento jurisdiccional, es decir, el delito de femicidio como tal en el sistema de justicia, frente a las responsabilidades políticas. Y ahí hay un antecedente claro en el país, que es una sentencia de Corte Constitucional que zanja claramente las diferencias entre un proceso jurisdiccional y un proceso político. Y efectivamente reconoce que el proceso político dista mucho de lo jurisdiccional porque puede venir cargado de subjetividades, pero el momento en el que asumes un cargo como ministro, delegado de un presidente, tienes que hacerte cargo de las responsabilidades políticas. Y es clara decisión política no intervenir en la policía, es clara decisión política no dar los recursos en el caso de política pública, o empezar este año, por ejemplo, con menos presupuesto en el Ministerio de la Mujer, y es clara voluntad política haber tenido que pedirle la renuncia a un ministro después de varios días de búsqueda, después de varios días de incertidumbre y sin respuestas, fundamentalmente para la familia de María Belén Bernal. Pero se puede establecer que el exministro Carrillo tiene responsabilidad directa, no en el femicidio, sí en el manejo posterior de los hechos. No solo posterior, sino durante. Y es que, lo dijo Elizabeth Otavalo en la mesa de fiscalización, Fabricio, habían pasado 4 días y había sido María Belén vista por última vez ingresando en la escuela de policía, y no se había considerado crisis, ni se había levantado el protocolo de crisis en la búsqueda de una mujer dentro de la escuela de policía. Se ven en las cámaras posteriormente que ella ingresa, pero no sale manejando su vehículo, por ejemplo. Y esas primeras evidencias las tenía que haber recabado la Fiscalía en su momento, y lo que ha dicho la Fiscalía en este procedimiento y en la comisión ocasional que se creó para el caso, es que al ser él el denunciante, poco había o pocos insumos habían para pensar que él era el culpable o que él efectivamente había tenido algo que ver. Pero por supuesto que hay incumplimiento, no solo en cómo se tomaron decisiones, sino en la manera en las que se llevaron a cabo. Los protocolos que establece una búsqueda distan mucho de lo que se hizo en el caso de María Belén. Al momento de no levantarse una crisis, una alerta, un mínimo procedimiento para al menos cercar los espacios, precautelar las evidencias, el denominado castigo de Grayskull se bloquea al mes. Cuando la Fiscalía interviene, ahora se cierra, y el espacio donde habrían sucedido los hechos se cerraron al mes, y eso nos reconoció la directora de la Escuela de Policía cuando visitamos allí con las integrantes de la comisión ocasional. Pero eso no debió ser responsabilidad directa de la Fiscalía en la investigación y no del ministro. En un momento de la Fiscalía, cuando efectivamente se encamina a la búsqueda, pero el protocolo dice que había que poner más, si se quiere, restricciones en la Escuela de Policía, y no pasó. Todo siguió pasando con absoluta normalidad, entraban y salían con absoluta normalidad y respetaban todos los protocolos sin ningún inconveniente, más aún cuando se trataba efectivamente de esto. Una de las cosas además que me deja totalmente, no sorprendida, pero sí me deja un profundo dolor, es que se cree que la madre exige justicia porque quiere dinero. Y esa es otra de las cosas que se ha dicho en este proceso, que busca una reparación económica, que Elizabeth Otavalo lo único que busca es dinero. Y allí no solo que no es cierto, sino que pide al menos un mínimo de empatía en un proceso que le ha costado lágrimas, recursos, exposición a su nieto. Empatía que no ha existido. En lo absoluto. Empatía que no ha existido en lo absoluto. Cuando vimos en redes sociales, por ejemplo, que se filtraban historias clínicas de la situación psicológica de María Belén, cuando empezaron a cuestionar la relación madre-hija, cuando empezaron a cuestionar la situación médica del hijo, cuando empezaron a hablar que ya se murió, ya qué más, o sea, ya se murió, pues ya viva no va a volver, ¿no? O cuando empezaron a cuestionar, por ejemplo, que se asuman posturas políticas desde sectores o desde la Asamblea Nacional. En ese momento se entiende que no se logra dimensionar la magnitud de un femicidio, y no se logra, en este caso, dimensionar la responsabilidad cuando pasa en una instancia del Estado, ¿no? Yo lo decía en el pleno alguna vez, no es menos grave que nos roben el celular en la calle, que nos roben en el bus, que le maten a una mujer en su casa o que le hayan asesinado a María Belén. Pero hay un agravante en el caso de María Belén, y es que pasa en una escuela de policía. Exacto, entonces, en todo este contexto, que además los ministros a cargo no hayan tenido la capacidad de dar la cara, porque no fue únicamente Patricio Carrillo, y seguramente los otros ministros tendrán que venir en adelante a responder también, porque recordemos que hay un informe que aprobó el Pleno de la Asamblea Nacional, donde incluyen responsabilidades a Diego Ordóñez, a Paola Flores, ministros actuales del gobierno, pero en este caso puntual se trataba del ministro a cargo de la Policía Nacional. La policía le responde al ministro del Interior. Se trata además de un comandante en servicio pasivo, es decir, que conoce lo que pasa adentro de la Policía Nacional.
Nacional. Y se trata además de un funcionario que al momento de asumir la responsabilidad de serlo, asume el compromiso de cumplir con la Constitución, asume el compromiso de cumplir con el Código de Entidades de Seguridad, con el compromiso de cumplir con la Ley de Erradicación de Violencia de Género, que le da a la Policía Nacional y al Ministro del Interior responsabilidades puntuales que claramente no se dan cuando dentro de una escuela de policía muere una mujer. Ahora bien, Gisela, además de este caso, del cual entiendo usted va a realizar la ponencia en el Pleno, en el marco del juicio político, hablemos también de este otro elemento que fue fruto de una solicitud puntual de juicio político, de entre estas que se unificaron, que tiene que ver con las protestas de junio de 2022. El incumplimiento de funciones del exministro en este contexto. La ponencia de Peter Calo fue absolutamente clara respecto a las víctimas de estos excesos. Es decisión política permitir que una paralización se lleve adelante, como es decisión política reprimirla, ¿no? Y eso es lo que pasó en las paralizaciones de junio, o al menos lo que Peter Calo y Yajairo Resta lo mostraban ante la Comisión de Fiscalización. Excesos y mutilaciones nuevamente a causa de una paralización por excesos de la policía, y allí evidenciaron de alguna forma con testimonios incluso de las propias víctimas cómo se configuraría el incumplimiento de funciones. Se repite además la historia porque recordemos que en octubre del 2019, en ese momento, Patricio Carrillo era comandante de la policía y los resultados fueron similares: muertos y mutilados. En junio pasa lo mismo, y esos excesos se entienden como un incumplimiento de funciones por una decisión política de tender la paralización de esa manera. Que no se confunda, y eso es algo importantísimo, no es que estamos, o al menos no en mi caso, en contra de que se tomen decisiones cuando hay violencia, cuando hay, en el marco del respeto a los derechos humanos, por supuesto. Pero el derecho a la protesta también está contemplado en la Constitución, y eso no le debería costar la vida a nadie. Y no fueron uno, fueron varios. Y en este momento hay un antecedente también al respecto. Y en el caso de la seguridad y de los amotinamientos carcelarios y demás, por supuesto que hay una preocupación allí indiscutible, porque se piensa que la inseguridad se atiende a balazos, ¿no? Que la inseguridad se atiende ejerciendo violencia a través de las instituciones que así lo pueden hacer desde su monopolio, como la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas. Y se deja de lado que la inseguridad se atiende con política pública desde lo social, generando oportunidades, mejorando condiciones de vida de la gente. Todas estas omisiones son responsabilidades políticas que en su momento ministros, en fin, tendrán que asumirlo o encararlo. Pero en este caso puntual de la seguridad hay que tener una visión transversal de lo que pasa cuando hay una omisión, de lo que pasa cuando hay una falta de acción o de atención, y de los resultados graves. Nos roban en la calle, nos asaltan en el bus, tenemos el riesgo de morirnos porque nos roben el teléfono, y además tenemos el riesgo de morirnos si entramos a una escuela de policía. Es decir, es una serie de cosas que ha ido creciendo como una especie de bola de nieve que le ha reventado en la cara a un montón de gente, incluido el gobierno, que piensa que se atienden las cosas haciendo cadenas nacionales o señalando opositores. Y lo que pasa es que nos sigue costando vidas. El lunes fue otro femicidio más en Conocoto. Es decir, seguimos sumando muertos mientras no se toman decisiones desde carteras tan sensibles como la del Interior. Ahora, algunos se preguntan, ¿de qué sirve censurar a un ministro de Estado que ya no está en funciones? Ya no puede ser destituido. Claro. Está claro que la norma establece una prohibición de 2 años para ocupar un cargo público, pero ¿de qué más puede servir la censura? Asambleísta. En el caso del femicidio de María Belén Bernal, para sentar un precedente, y eso es lo que he manifestado en varias ocasiones, tanto en el Pleno como en la Comisión de Fiscalización, sentar un precedente porque se cree que la fiscalización únicamente tiene que ir sobre los presupuestos. Entonces, si hay una obra que creo que tiene un sobreprecio, fiscalicemos eso, me da un titular, encuentro un culpable y cierro la fiscalización. Y en este caso, cuando hay la vida de una mujer de por medio, cuando hay la vida de una familia y un proyecto de vida totalmente roto, hay que marcar un precedente. Cuando hay una decisión política de no atender la violencia contra la mujer, hay que marcar un precedente desde la fiscalización, y al menos ese ha sido el interés de presentar este enjuiciamiento político. Cuando el 2022, que es el año justamente donde el ministro del Interior estaba al frente de la cartera, se vuelve el año más violento para las mujeres desde que se tipifica el femicidio, hay una clara voluntad política de hacerse de la vista gorda ante una cosa tan grave, ante una pandemia que nos pide a gritos atención. Así es que en el caso del femicidio puntualmente se marca un precedente. La fiscalización es importante en todas sus aristas, mucho más cuando se trató de la vida de una mujer y mucho más en el contexto en el que estamos pasando. Además que, digamos, en términos políticos, y ya me pongo un poco más partidista si se quiere,
es claras o son claras o eran claras las intenciones de Patricio Carrillo, por ejemplo, de encaminarse como una figura política hacia las próximas elecciones, y sería gravísimo para un país en las condiciones del Ecuador tener a alguien allí que justifica por todos los medios, por ejemplo, un femicidio diciendo lo que fue un error humano, irracional pero humano al final de cuentas, o que fue un delito pasional y poco más, y que había que arreglárselo puertas adentro, ¿no? Y eso es algo que no se puede permitir cuando la violencia escala de esta manera. Entiendo el punto cuando dice que hay esta intención de sentar precedentes, Gisela, y lo entiendo en términos generales, pero el problema es que, claro, seguimos sentando precedentes sobre la base de impulsos de juicios políticos en contra de quienes ya no son autoridades, y eso es lo que principalmente se cuestiona. La Asamblea Nacional de un tiempo para acá lleva adelante juicios políticos, pero las figuras que en este caso son parte del proceso ya no pueden ser destituidas de sus cargos, simplemente queda la censura. Sí, y eso es algo que podrá llevarnos adelante algún debate de reformas a la ley orgánica de la función legislativa, porque tenemos que tratar los juicios políticos en orden de llegada. Eso es algo que también limita mucho y hace que este juicio se trate en este momento. Cuando lo presentamos estaba en cola el de la Judicatura y en cola el de la Ministra de Salud. Los procesos y tiempos hacen que pasen casi 6 meses. Y quizás podemos pensar en una reforma para que se vuelva pertinente en el momento que está sucediendo lo más grave, ¿no es cierto? En el momento en el que está sucediendo lo que desencadena una responsabilidad política. Y hay que partir de un mea culpa, y eso yo lo he hecho incluso con ustedes. La Asamblea Nacional perdió casi un año, si se quiere, con una presidencia fallida, en el caso de la señora Yori, aliada completamente al gobierno, que ponía sesiones del 2019 en pendientes, ¿no? Y sesiones que nos teníamos que instalar y luego suspender porque había que cumplir. Y este año que pierde, no pierde la Asamblea, ni perdemos los legisladores únicamente en el trabajo que hacemos, porque de alguna forma podemos seguirlo encaminando. Pierde el país, pierde tiempo, el país tiempo que no vuelve. Y eso es algo que claramente lo hemos dicho o lo he dicho en diferentes espacios. ¿Qué es lo que nos corresponde ahora? Además de eso, evaluar el cumplimiento de las leyes, y ese es uno de los siguientes pasos. En el caso particular he presentado una reforma al Código Penal para hablar de feminicidio, es decir, para hablar de responsabilidad estatal, y esto va de la mano con los incumplimientos de la Ley de Erradicación de Violencia contra la Mujer, una ley que fue hecha en un contexto adverso políticamente, digamos, pero que fue planteada desde la entonces bancada de la Revolución Ciudadana, con la presidencia de Mónica Alemán en el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres de la bancada anterior, y que tiene un marco muy claro de cómo atender la violencia contra la mujer. Es una especie de hoja de ruta, si se quiere, que tiene que cumplir el gobierno. Y hemos evidenciado que el gobierno no lo ha hecho. Así es que no nos vamos a quedar únicamente en esto, en la coyuntura, digamos, del juicio político que va a pasar el día de hoy, al menos no desde mi despacho y desde los colectivos con los que camino, sino avanzar en todo lo que nos falta, porque este año que perdió la legislatura también lo hizo en temas como los de género, y hay que recuperar o tratar de recuperar el tiempo en un contexto donde, voy a insistir siempre, la violencia se vive de diferentes formas en cada uno de los sectores. Las mujeres lo vivimos diferente, los niños ahora son víctimas colaterales del sicariato, porque no tienen instrumentos para defenderse. Y ante la ausencia del Estado, al menos una de las instituciones, en este caso la Asamblea Nacional, tiene que desde sus competencias sentar algún tipo de precedente y avanzar. Asambleísta, gracias por el tiempo, muy amable. Gracias a ustedes por la invitación, un buen día. Gracias, Gisela Garzón, explicando las razones de este juicio político que se efectuará hoy en el Pleno de la Asamblea Nacional en contra del general de Policía en Servicio Pasivo, Patricio Carrillo, exministro del Interior. Justamente tiene varias acusaciones, y una de ellas que ha sustentado Gisela Garzón tiene que ver con las omisiones del Estado ecuatoriano tras el femicidio de María Belén Bernal. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.